Bueno, hola de nuevo. Vamos a seguir hablando de filosofía. Hoy vamos a hablar de un filósofo que hace poco hablamos, que se llama Byung-Chul Han, que escribió un texto maravilloso que se llama La Sociedad del Cansancio, del cual hablé en un anterior video, así que pueden ir a verlo para entender más claramente lo que voy a hablar ahora. Byung-Chul Han es un filósofo contemporáneo que ha estado muy en boga, que ha hablado mucho en este tiempo y sobre todo en este tiempo de coronavirus. Él escribió un texto, lo escribió el 22 de marzo de este año, sobre el coronavirus llamado La emergencia viral y el mundo del mañana. En él empieza a analizar qué está sucediendo en este momento y qué cree que va a suceder después cuando termine esto. Él dice que el cierre de las fronteras que ha tenido cada país es la máxima expresión desesperada de la soberanía que tiene cada uno de los pueblos, y esta expresión de soberanía es una expresión también de individualismo. Esta expresión de individualismo, esto pues finalmente no le está sirviendo como tal a la humanidad, porque serviría mucho más las ayudas que el cierre de las fronteras. Ahora bien, él dice qué está sucediendo, por qué Asia se pudo recuperar mucho más rápido, aun cuando ya fue cuando empezó el virus, que Europa o Norteamérica. Pues él está hablando específicamente de Europa, pero vemos hoy en día cómo está Estados Unidos de mal. Pero él hablaba por qué Francia e Italia le está yendo tan mal, Francia, Italia, España, y por qué rápidamente se recuperó Asia. Y él dice que lo que pasa con Asia, lo interesante de allá y por lo cual todo se dio un poco más rápido, es por su mentalidad autoritaria que deriva del confucianismo. Recordemos que el confucianismo propone que pues haya una armonía siempre entre el hijo y su padre, viendo la visión de padre no solamente como un padre biológico, sino como un padre más freudiano, más desde el psicoanálisis, un padre como la figura de autoridad. Es una relación constante entre, digamos, la figura de autoridad, pero a la luz del respeto, a la luz del servicio, a la luz de la obediencia, ¿sí? Aquí hay una piedad filial. Una piedad filial es una obediencia constante al padre por ser padre, ¿sí? Y una obediencia ciega para cumplir y haber una armonía entre las normas y entre la moral. Es decir, las normas no es algo diferente al comportamiento de los seres humanos. Ahora, por esto mismo es mucho más sencillo generar una sociedad de control para este tipo de sociedades. Entonces, no solamente se dio la obediencia de cada uno de los sujetos, sino que hay una big data, un manejo de la información que inhibe la propiedad, o sea, el individuo como tal, un sujeto privado. ¿Por qué? Porque allá se tiene control de todo lo que piensan los individuos y de todo lo que usan cibernéticamente los individuos. Tanto así que hay, o sea, cada persona cuando publica algo se sabe que lo publica, hay como una suerte de ranking donde se puntúa quién es mejor o peor ciudadano. Peor ciudadano sería quien habla mal del gobierno de turno, imagínense nosotros cómo estaríamos rankeados, y mejor ciudadano es el que habla bien, el que come bien, el que hace buenas compras. Eso se da en un sistema que de hecho las empresas tienen y pueden o no contratarte por eso. O sea, es una locura. Lo que para nosotros sería la distopía total, para ellos es la constante. Y esto pues fue muy bueno para el manejo del coronavirus, porque como no se piensa en el individuo, sino en el colectivo, entonces finalmente los poderes autoritarios podían dominar y regular finalmente la aparición y el esparcimiento de este virus. Sin embargo, por otro lado, en Europa no se da esta biopolítica digital como sí se da en Asia, sino que hay una conciencia mucho más fuerte de lo que es el individuo y que implica el individuo, la individualidad y la libertad. Entonces aquí no hay un control de datos, sino que tenemos autonomía y privacidad en nuestros datos. Asimismo, por ejemplo, en Asia se utilizaba constantemente la mascarilla, todo el mundo se utilizaba la mascarilla, los gobernantes salían usando la mascarilla, mientras que en Europa, y de hecho eso se promovió también aquí en Latinoamérica, no se usaba la mascarilla diciendo que no era necesaria, cuando finalmente uno piensa ¿por qué no se usa la mascarilla? Y es porque nosotros siempre queremos mostrar el rostro, porque queremos mostrar la identidad, porque queremos mostrar nuestra autonomía, porque los rostros tapados implican que yo no me quiero dejar ver, y nosotros no queremos no dejarnos ver, antes por el contrario, queremos mostrarnos constantemente. Ahora bien, ¿qué está pasando con esta situación del coronavirus? Ya luego de diagnosticar qué pasó entre Asia y Europa, pues que hay una desproporcionada angustia. Ni siquiera en la crisis de la peste española había una angustia de esta índole. ¿Pero por qué? Porque es que lo que dice Byung-Chul Han es que en la peste española ya había un enemigo, porque estábamos en la Primera Guerra Mundial, ya había un enemigo. Entonces, el virus, la peste, no era otro enemigo. Mientras que acá recordemos lo que decía Byung-Chul Han en la sociedad del cansancio, que ya se cambia el paradigma inmunológico
inmunológico de que el otro es el enemigo y tengo que protegerme, a un paradigma neurológico donde el enemigo no existe, sino que soy yo con yo y autoimponiéndome y autodisciplinándome. Pero ¿qué pasa entonces? Que en este momento volvió a aparecer la figura del enemigo, de un otro al cual se debe acabar. O ese enemigo ya no solamente es un enemigo como un otro, sino que es un enemigo invisible, un enemigo que se supone que nosotros podemos combatir. Nos dicen cada rato, tú tienes en tus manos el poder de curarnos, y yo que tengo el poder en las manos, yo solamente puedo quedarme en casa, ¿eso acaso es poder? Entonces nos están poniendo un enemigo invisible con el cual tenemos que luchar constantemente. Entonces, pues él plantea, reitero, en la sociedad del cansancio, que hay una negatividad del enemigo. Pero en este caso, ¿sí? La globalización como tal nos quitó esa negatividad del enemigo, pero ahorita con el virus nos está devolviendo nuevamente a un enemigo. Entonces las personas están entrando en pánico porque volvió el enemigo que había desaparecido con la positividad, que volvió el enemigo que había desaparecido con la sociedad del rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve ese enemigo, pero ese enemigo nos enfrentamos más que como colectivo, nos enfrentamos como individuo, porque no, ese cuento de una solidaridad pues nos está dando, porque yo todo el tiempo me estoy cuidando yo. Ese cuento de cuídate yo para cuidar a los otros finalmente es un cuidado desde el individuo y no desde el colectivo. Por eso se cerraron las fronteras, porque no nos importa un otro, nos importamos nosotros como individuo. Así que el enemigo se enfrenta solo, no se enfrenta como colectivo. Ahora, hay otro problema para entrar en pánico, y el pánico se da dentro de la digitalización. Nosotros estábamos acostumbrados a eliminar la realidad, ¿sí? Nosotros estábamos acostumbrados a eliminar todo aquello que era ajeno a nosotros y estábamos dentro de nuestro mundo, va a decir Byung-Chul Han, dentro de un paradigma neurológico nosotros estábamos aquí metidos y no estábamos afuera. ¿Qué pasa? Que este virus nos está sacando y nos está mostrando una realidad, y eso también nos hace entrar en pánico, pero ese pánico nos lleva a una apatía de la realidad, y por eso todo el mundo está metido dentro de sus casas haciendo ejercicio y rindiendo de alguna manera nuevamente para poder hacer algo con ese enemigo, ¿sí? Estamos teniendo una apatía constante de la realidad, nos conmociona la realidad, aun cuando se nos muestra enfrente. Entonces, no es que después de este coronavirus, va a decir Byung-Chul Han, dentro de una visión un poco pesimista, a diferencia de otro autor que se llama Zizek, que podemos ver después, por el cual escribe este texto, que es una respuesta a lo que planteaba Zizek. Rápidamente Zizek decía que después de esto íbamos a entrar como una suerte de comunismo contemporáneo, porque nos íbamos a dar cuenta que necesitábamos del otro y nos teníamos que ayudar. Lo que dice Byung-Chul Han es por el contrario, va a volver el capitalismo mucho más fuerte porque nos ha reforzado. Hay un avión, miren, nos controlan constantemente. Bueno, entonces lo que pasa es que ya por el contrario no vamos a entrar en un comunismo donde todos nos vamos a ayudar por la solidaridad, no, por el contrario, se refuerza la idea de individuo, se vuelve la idea del enemigo, sí, pero reforzando la idea de quién es el individuo que tiene que luchar solo contra eso, porque eso estamos haciendo cada uno en nuestras casas, estamos luchando solos, ¿sí? Eso va a decir Byung-Chul Han. Entonces, esta conmoción, el problema es que puede permitir un nuevo sistema de gobierno. Lo que puede pasar es que esto se encrudezca, que nos controlen mucho más fuerte los gobiernos, porque ya saben que pueden, a partir pues de este virus, o sea, nos están diciendo, por ejemplo, el gobierno que nos dice todo el tiempo, cuídate de tal manera, haz tal cosa, pico y género, pico y cédula, pico y vida, pico y placa, pico y pico. Entonces, finalmente el gobierno está imponiendo un montón de normatividades que se van a encrudecer mucho más cuando esto se acabe, porque ya el gobierno sabe que tiene un control sobre el individuo y va a volver nuevamente el otro, el enemigo, a aparecer de alguna manera. Entonces, esta visión un poco pesimista de Byung-Chul Han nos quita esta idea de, oh, qué buenos somos porque estamos en nuestra casa cuidándonos. Pues no, te estás bandeando tú solo porque porque te toca, el gobierno está encima tuyo imponiéndose, generando como esta sociedad de control, pero al mismo tiempo te estás cuidando tú solo, de ti, de ese enemigo invisible que se ha generado. Este virus, por el contrario, dice Byung-Chul Han, nos individualiza, nos aleja del otro y no es solidario, ¿sí? Y bueno, espero que les haya gustado este video. Díganme ustedes qué opinan sobre estos planteamientos de Byung-Chul Han, si piensan que la solidaridad se elimina y que el virus lo que está haciendo es individualizarnos. ¿Qué opinan ustedes de lo que está sucediendo? ¿Qué creen que va a suceder después? Si les gustó este video, suscríbanse a este canal.
y denle like y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias y adiós.